estado conduciendo camiones de 18 ruedas durante la mayor parte de 15 años ahora, y en todo mi tiempo en las autopistas y caminos de esta gran nación nuestra, solo he visto una cosa que realmente me ha asustado. No estoy diciendo que soy duro o algo así. He tenido muchas cosas que me ponen ansioso o nervioso, y ciertamente me preocupo mucho cuando estoy ahí fuera en lo desconocido, completamente solo. Pero solo una cosa, una única y solitaria cosa que puedo decir con seguridad que me aterrorizó. Estaba conduciendo por Dakota del Sur, transportando madera por la carretera 73, y por ahí, algunas de las tierras más desoladas y sin rasgos distintivos que podrías tener la desgracia de ver. No me malinterpreten, amo este estado, es mi hogar y siempre será mi hogar. Pero a veces, solo quieres ver algo mientras conduces, ¿sabes? De todos modos, estaba conduciendo por este tramo particularmente vacío de la 75, un lugar donde puedes ver kilómetros y kilómetros en todas direcciones, solo horizontes tan lejos como alcanza la vista, cuando de repente veo algo al lado de la carretera. No pude decir exactamente qué era hasta que estaba quizás a unos cientos de metros de distancia, pero se parecía mucho a un tipo agachado sobre algo que estaba tirado al borde del camino. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo y llevándolo a su rostro, y fue solo cuando pasé junto a ellos que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La cosa que estaba tirada en el suelo era un animal muerto en la carretera. No sé si era un ciervo, un antílope o lo que sea. De hecho, no estoy exactamente seguro de qué tipo de animal era. Solo sé que las manos y la cara de quien se inclinaba sobre él estaban cubiertas de sangre. Estaba comiendo ese animal muerto en la carretera, y no se necesita ser un genio para darse cuenta de eso. No tengo idea de por qué. Algunas personas me han preguntado por qué no me detuve para ver qué le pasaba a esa persona, pero siempre volví la pregunta hacia ellos y les pregunté si les gustaría detener su camión en medio de la nada para hablar con alguien que estaba comiendo animales muertos en la carretera. Aparte de algún tipo rudo que miente a través de sus dientes y afirma que ha salido con un arma para jugar a 20 preguntas o lo que sea, la respuesta siempre es la misma: no. He tenido algunas sugerencias bastante razonables para explicar lo que estaba viendo, y algunas no tan razonables también. Algunas de las menos creíbles van desde Pie Grande hasta El Hombre Lobo o el Apocalipsis Zombie. Algunas personas han visto demasiadas películas, pero realmente compro una de las sugerencias más legítimas. Tenemos algunos enclaves de supervivencialistas extraños por aquí en Dakota del Sur, uno de los cuales es la antigua base militar convertida en un compuesto de supervivencialistas en las Black Hills que llaman X-Point. Tienes que tener una buena cantidad de dinero guardado para comprar uno de esos búnkers, pero he escuchado que realmente viven allí personas que han perdido la cabeza. De todos modos, podría haber sido alguien así comiendo el animal muerto en la carretera, alguien con demasiado dinero y no suficiente cerebro, que había decidido entrenarse para el fin del mundo. Pero puedo garantizar casi con seguridad que al comer carne cruda de animales muertos en la carretera, lo único para lo que se estarían preparando es para su propia tumba. Uso un sistema GPS bastante sofisticado en mi camión, lo que significa que puedo rastrear y revisar mis viajes en detalle. Así que cuando tuve suficientes barras en mi teléfono celular, llamé al 911 para informarles que había una persona loca comiendo animales muertos en la carretera 73, y les di la ubicación aproximada donde los había visto. No lo hice para hacer un soplón ni nada por el estilo. Principalmente lo hice porque obviamente esa persona necesitaba ayuda seria, además del peligro obvio que representaba para cualquier persona normal que tuviera la desgracia de encontrarse con ellos mientras están de humor para comer animales muertos en la carretera. Simplemente no puedo imaginar qué podría llevar a alguien a hacer algo así. Quiero decir, qué tan cerca de la locura o la desesperación tienes que estar para simplemente echarle alimento crudo de animales muertos a tu boca así. Más tarde, un tío me habló sobre seres humanos salvajes como esa chica que escapó de sus padres abusivos en los años 70, y cuando las autoridades la encontraron estaba gruñendo como un perro o algo así. Pensó que tal vez el tipo era así, totalmente salvaje, y tal vez se había adaptado a comer carne cruda de esa manera. Pondré esa bajo una de las explicaciones menos creíbles, y la verdad es que realmente no creo que quiera saber qué pasaba por su cabeza.
Perdóname por apropiarme de la historia de alguien más aquí, pero creo que es muy relevante para el hilo. Aunque mi padre no era camionero, este incidente involucró de cerca a alguien que lo era. En los años 70, mi padre era un empleado de gasolinera de 18 años en una estación de servicio abierta las 24 horas. Una noche, mi papá era el único que trabajaba en el turno nocturno cuando entró en la estación uno de los clientes más sospechosos que había visto en su vida. Mi padre dijo que era muy obvio que el tipo estaba ocultando algo en sus pantalones, y su primer pensamiento, que provocó un gran pánico, fue que el tipo llevaba un arma. Muchos camioneros solían usar su estación por dos razones. En primer lugar, tenía un estacionamiento bastante amplio donde solían tomar siestas y descansos, y en segundo lugar, era el único lugar en kilómetros a la redonda donde podían conseguir algo para comer. Por lo general, podría haber hasta 10 camioneros estacionados allí, pero en esta noche en particular, solo había un camión allí. Afortunadamente, sin embargo, el tipo justo coincidió en estar dentro de la tienda con mi papá, pero como papá no sabía si estaba armado o qué tipo de persona era, pensó que todavía era bastante vulnerable. El tipo extraño comienza a caminar arriba y abajo por los pasillos de la tienda, y mi papá puede decir que no está mirando realmente nada. La mayoría de los clientes entran para pagar su gasolina o van directamente al mostrador de comida caliente para elegir algo para comer. El tipo raro parece estar solo esperando antes de sacar su arma y robar la tienda. Al menos eso es lo que pasa por la cabeza de mi papá. El camionero se acerca al mostrador mientras esto está sucediendo. Pone una bolsa de papas fritas y casualmente mira por encima del hombro al tipo sospechoso. Entonces ocurre este momento de comprensión pura. El camionero mira al tipo raro, luego a mi papá, luego de ida y vuelta, quizás una o dos veces más, y le pregunta a mi papá algo que debería sonar como una pregunta totalmente aleatoria. Dice algo como, «Noche tranquila, ¿eh? No me sentiría seguro trabajando solo en una gasolinera. ¿Tienes el arma detrás del mostrador o algo así?» Todo lo que tenía mi papá era un bate, y aún así pertenecían al dueño de la estación, pero el camionero abre los ojos y hace un gesto con la cabeza a mi papá, quien de repente se da cuenta de lo que se supone que debe decir en respuesta. «Oh sí», dice, «tengo un calibre 45 aquí mismo, siempre listo para cualquier cosa». El camionero continúa jugando y golpea el mostrador con el puño antes de cubrir un poco la acción con su cuerpo. «Oh sí», dice, «bueno, mira esto. Tengo un calibre 357 Magnum. Lo compré después de ver esa película Sucio Harry. No es una bala tan grande como tu calibre 45, pero seguro que hace mucho daño. Algunos días solo rezo para que algún imbécil se meta conmigo para poder volarle la cabeza de mierda». El tipo sospechoso simplemente se dirige directamente hacia la puerta, regresa a su auto y se aleja a toda velocidad por la carretera. Cuando el tipo se fue, el camionero se vuelve hacia mi papá y dice algo así como, «Sabes, ese tipo estaba a punto de robarte, ¿verdad? Iba a echar una siesta atrás, pero creo que ahora tengo más ganas de café». Después de eso, y como un favor a ti mismo, llama a la policía, dice el camionero. Mi papá dice que siempre pensó que los ángeles guardianes serían todas mujeres aladas, medio desnudas y querubines que descendían tocando arpas o algo así. No imaginaba que podrían venir en forma de algún camionero peludo que olía como si no se hubiera bañado en 3 días. Pero como él lo dice, todos los días son días de escuela. El tipo pasó todo el resto de su descanso en la tienda, haciendo conversación con mi papá hasta que llegaron los policías, y mi papá pudo hacer una declaración. El camionero confirmó la historia también, respaldando a mi papá cuando dijo que parecía que el tipo sospechoso tenía un arma escondida en la parte trasera de sus pantalones. Luego, y aquí está lo gracioso, en medio de hablar con los policías, ambos radios comienzan a zumbar y ambos salen corriendo de la gasolinera, se meten en el coche patrulla y salen a toda velocidad por la carretera con luces y sirenas encendidas. La respuesta del camionero fue, «Espero que nuestro amigo y su pistola no encuentren el problema que estaban buscando. Solo espero que no se lo hayan encontrado», dice mi papá. Leyó en el periódico al día siguiente que el mismo tipo, según la descripción en el periódico, había entrado en otra gasolinera a unos 16 kilómetros por la carretera. Pero a diferencia de mi papá, el empleado en esa estación no tuvo tanta suerte. Resulta que el tipo era el propietario y operador real de la estación. Intentó resistirse al robo y terminó pagando con su vida.
Por lo que mi papá pudo deducir, el tipo sospechoso sacó su pistola. El propietario de la estación fue por la suya, y el tipo sospechoso simplemente apretó el gatillo. ¡Boom! Lo mató detrás de su propio mostrador. Ahora, obviamente, mi papá no tenía un arma, pero dice que estaba en pánico solo viendo al tipo caminar por la tienda. Si ese fuera él siendo robado por alguien con un dedo tan nervioso en el gatillo, podría haber cometido un error o algo así, y boom. Literalmente no estaría aquí hoy para escribir esto. Creo que el tipo sospechoso terminó recibiendo la pena de muerte, o murió en algún tiroteo con la policía, tal vez incluso los mismos policías que asistieron a la llamada de mi papá. No recuerdo bien cuál, pero papá siempre menciona que recibió lo que se merecía cuando cuenta la historia. Ahora, no tengo que decirte lo contento que estoy por eso también, porque aunque me parece surrealista, la idea de que alguien lastime realmente a mi papá es una especie de furia completamente diferente que sentiría. La historia de papá no solo me da creencia en los ángeles guardianes, incluso si aparecen en formas no convencionales, sino que también me hace creer que podría haber algo así como justicia divina. Una noche en el invierno de 2008, estaba conduciendo por un tramo oscuro de carretera en la tarde-noche. Como era invierno, estaba oscuro afuera. Conduzco entre pueblos y algunas partes de la carretera apenas tienen luces. Solo puedo ver lo que mis faros iluminan, así que imagina lo asustado que estaba cuando de repente mis faros captaron a un tipo parado justo en medio de la carretera. Tuve que hacer una maniobra brusca para esquivarlo. Te juro que apenas lo esquivé. Ponlo de esta manera, pasé tan cerca de él que pude ver que tenía los ojos cerrados mientras lo pasaba. Sí, tan cerca. Y ese no fue el único detalle que noté sobre el tipo. No solo estaba vestido completamente de blanco, sino que parecía tener algún tipo de maquillaje blanco en toda la cara y la cabeza también. El tipo era calvo y tenía ese mismo tono de piel blanco brillante por todas partes. En cuanto me detuve, salté de mi camión y corrí hacia atrás para ver si estaba bien. Quiero decir, todavía estaba preocupado de haberlo rozado en mi paso o algo así, porque como dije, debo haber estado a centímetros de golpear a este tipo. Pero mientras corría hacia atrás solo unos metros, noté que la carretera estaba completamente vacía. He tenido personas que me dicen, seguro que era un fantasma, y déjame decirte que no fue un maldito fantasma. No es que no crea en todas esas cosas, más bien escuché al tipo corriendo por un campo a un lado de la carretera. No lo vi correr, pero podía escucharlo al 100% corriendo. No sé qué diablos estaba pensando, si fue algún extraño intento de quitarse la vida o qué, pero Jesucristo, estoy contento de no haberlo golpeado porque creo que eso me habría afectado por el resto de mi vida. Recuerdo cuando tenía unos 8 o 9 años, hablé con mi papá sobre religión, Dios y esas cosas. En un punto de la conversación, tengo un recuerdo muy vívido de una pregunta que hice y la respuesta que me dio. La pregunta fue algo así como, ¿realmente existen los ángeles? Y su respuesta fue más o menos así. Antes de que yo naciera, antes de que mamá y él fueran siquiera pareja, mi papá solía conducir camiones para vivir. Esto fue mucho antes de que las leyes laborales restringieran los descansos o los límites de kilómetros. Así que a veces tomaba trabajos que requerían que condujera quizás durante 24 o incluso 36 horas seguidas. Una noche en particular, después de haber conducido durante mucho tiempo, notó que sus párpados se hacían más pesados a medida que se sentía más y más somnoliento. Peor aún, cualquier intento de despertarse simplemente no parecía funcionar. Se tomó el resto de su café de un trago. Intentó refrescarse con el aire frío del aire acondicionado, pero nada funcionó. Recuerda haber pasado el marcador de kilómetros 146, y como tenía una recta larga de carretera frente a él, decidió descansar los ojos y tomar una profunda bocanada de aire durante tal vez solo 2 segundos máximo. Entonces, lo siguiente que sabe es que siente que su cabeza hace ese movimiento de asentimiento que lo despierta con un sobresalto. Abrió los ojos y vio que estaba conduciendo directamente hacia el marcador de kilómetros 158, que estaba justo al lado de un tipo de barranco. Si se hubiera despertado un segundo más tarde, su camión entero habría caído por el barranco y seguramente habría muerto.
pero porque se despertó exactamente en ese momento, pudo corregir su rumbo de manera segura. Dice que si la diferencia entre la vida y la muerte hubiera sido literalmente solo un segundo más, yo ni siquiera existiría ahora mismo. Una vez que se detuvo, se apartó a un lado de la carretera en la primera oportunidad que tuvo, y reflexionó sobre todo el asunto. Dijo que debe haber dormido a través de kilómetros de conducción por una autopista perfectamente recta, haciendo entre 80 kilómetros por hora, solo para despertarse justo en el momento que necesitaba para salvar su propia vida. Fue una manera muy larga de decir que realmente no sabía si los ángeles existían, pero estaba seguro de que sí lo hacían. O eso, o había algún tipo de fuerza en el universo que lo despertó justo cuando llegó al marcador de kilómetros 158, en el preciso segundo que necesitaba. Porque como ya dije, si hubiera cabeceado solo un milisegundo más tarde, o si se hubiera despertado un milisegundo más tarde, ahora mismo no estaría escribiendo esto. Solo quiero empezar diciendo lo gran fan que soy de tu canal. Conduzco camiones para ganarme la vida, y la mayoría de mis viajes son de larga distancia, lo que significa que paso mucho tiempo sentado en mi cabina sin hacer mucho. Como probablemente puedas imaginar, se vuelve realmente aburrido. Y si no fuera por todos los videos que publicas, creo que me habría vuelto completamente loco a estas alturas. No tengo mucho tiempo libre cuando estoy en casa, así que me ha llevado mucho más tiempo escribir esto de lo que debería, pero llevo mucho tiempo queriendo compartir algo que me sucedió contigo, y creo que sería genial escuchar una de mis propias experiencias en uno de tus videos. Hace unos años, iba cruzando hacia el oeste por la I-76 justo fuera de Denver, Colorado. Hasta ese punto, el viaje había sido bastante aburrido. Colorado era bonito y todo, pero el trayecto entero había sido completamente tranquilo. El clima había sido estupendo y no había nada que me detuviera, y estaba empezando a pensar que el resto del viaje seguiría sin problemas. Pero entonces, de la nada, veo una enorme nube casi sólida de polvo apareciendo en el horizonte. Debía tener al menos entre 6 y 9 metros de ancho, cubriendo completamente la carretera por delante, y tenía al menos tan alto como la cabina de mi camión, quizás de 3,5 metros a 4,5 metros de alto. Al principio no tenía idea de qué estaba viendo. Podría haber sido un incendio de vehículo o algo así, pero no veía humo en ninguna parte ni tampoco ningún coche o camión. Luego pensé que podría ser una tormenta de polvo, pero una tormenta de polvo que solo tiene 9 metros de ancho no podía ser. No tenía forma de esquivarlo, así que simplemente reduje la velocidad, encendí los limpiaparabrisas y recé para que no hubiera rocas que pudieran romper mi parabrisas. También soy propietario y operador, así que cualquier daño sería con mi seguro y no el de alguna compañía. Segundos después, ¡zas!, lo golpeé, y el ruido en mi cabina era realmente fuerte. Eso es lo que lo diferenció de una tormenta de polvo normal. Simplemente no hacen ese tipo de ruido. Y la segunda cosa que lo diferenció de una tormenta de polvo fue el desastre que dejó en mi parabrisas, porque cuando lo golpeé, todo lo que golpeó mi parabrisas dejó una mancha de lo que parecía ser algún tipo de jugo en el cristal. Fue entonces cuando entendí en qué estaba metiéndome. Eran abejas, un montón de abejas enormes que sonaban como rocas cuando golpeaban mi cabina. Nunca había visto algo así en mi vida. Quiero decir, había visto en la televisión enjambres gigantes de langostas, pero abejas, no pensé que ni siquiera enjambren así. Hubo dos cosas que realmente me inquietaron de toda la situación, y no tanto todas las tripas de abeja en mi parabrisas, porque no soy una persona especialmente impresionable. Lo primero fue como si simplemente hubiera estado caminando por el lado de la carretera. Esas cosas podrían haberme matado de verdad. Un par de cientos de picaduras de abejas podrían matar fácilmente a una persona, así que agradecí haber estado dentro de mi camión, y si son agresivas cuando están en ese estado de enjambre, ese podría haber sido mi fin. Pero luego lo segundo y lo que me quedó después de pasar por el enjambre, fue la idea de que estaban volando así para evitar algún desastre natural épico o algo así. Durante los siguientes kilómetros, me encontré cada vez más ansioso, medio esperando sentir un terremoto o ver caer un meteorito del cielo o algo así. Obviamente nada de eso sucedió, gracias a Dios, pero en cuanto pude, busqué en Google sobre enjambres gigantes de abejas para ver si eran realmente algo.
Obviamente lo son, pero enjambres de ese tamaño son un evento extremadamente raro. Cuando le conté a otro camionero sobre todo el asunto recientemente, me dijo que tenía suerte de ver algo así, como si fuera una especie de maravilla natural o algo así. Pero déjame decirte que en ese momento no me sentí tan afortunado de estar conduciendo a través de eso. Una vez estaba conduciendo mi camión de 18 ruedas en un tramo largo de carretera, cuando de repente necesité ir al baño muy urgentemente. Pensé que simplemente esperaría a encontrar una estación de servicio o algo así, pero después de unos 5 o 10 minutos de conducción, no había señal de ninguna y no había señales que me indicaran si estaba cerca de una o no. Así que, para evitar mojarme los pantalones, decidí detenerme a un lado de la carretera y hacer pis. Estaba increíblemente oscuro afuera, y aunque el lado de la carretera donde me detuve tenía un montón de árboles, debo admitir que era demasiado espeluznante para aventurarme en la oscuridad. Dado lo oscuro que estaba, pensé que podría simplemente encender las luces de emergencia y dar unos pasos hacia un lado antes de sacarlo. Pero justo cuando estaba haciendo pis, escuché algo corriendo entre los árboles hacia mí. Quiero decir, lo que sea que fuera, estaba levantando tierra mientras se acercaba. No podía ver absolutamente nada y eso me asustó aún más, así que traté de dejar de orinar y guardarme rápido antes de correr de vuelta a la cabina de mi camión lo más rápido posible. Medio esperaba que lo que fuera chocara contra la puerta de mi camión, y como tengo una pistola en la guantera, lo primero que hice fue agarrarla y apuntarla hacia la ventana, preparándome para disparar al primer indicio de algo. Sentí como si estuviera tendido en el asiento durante media hora, pero en realidad solo pasaron 1 o 2 minutos, y absolutamente nada apareció en la ventana ni golpeó la puerta de mi camión. Sé que fue una tontería de mi parte, pero pasé los siguientes minutos mirando por la ventana del lado del conductor para ver si veía algo de lo que había escuchado corriendo. Pero de nuevo, no vi nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad no había dejado de orinar cuando pensé que lo había hecho, y en el proceso de guardarlo y meterme rápidamente en mi camión, empapé completamente mis pantalones y el asiento. Pasé los siguientes kilómetros conduciendo de regreso, completamente desnudo de cintura para abajo, con los pantalones colgados sobre el aire acondicionado intentando secarlos antes de la próxima parada. Definitivamente fue una de las peores noches que he tenido en el trabajo, y por más de una razón también. Puede que no sea la historia más aterradora que hayan escuchado, pero estoy bastante seguro de que entienden por qué encontré esto tan espeluznante. Conduzco camiones para ganarme la vida, y una mañana iba circulando por este tramo de autopista durante el verano. Era lo suficientemente temprano como para que el sol estuviera arriba e increíblemente brillante, y cuando doblo en una curva de la carretera, lo único que veo delante de mí en el asfalto era sangre. Sangre, vísceras, huesos aplastados y pelo, quiero decir, era una masacre ahí fuera. Debían de ser como 100 pequeños animales sangrando por toda la carretera, quizás durante 1,5 kilómetros o un poco más. Nunca había visto algo así en mi vida. Parecía el set de una película de terror o algo así. Más tarde me enteré de que algunos laboratorios científicos habían sido asaltados por protestantes por los derechos de los animales o algo así, quienes liberaron todos estos bisones o hurones o lo que sea en medio de la noche. Las pobres criaturas corrieron a través de un bosque, cruzaron un campo y luego llegaron a un tramo transitado de autopista. Boom, 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 corrían de un lado a otro, siendo aplastados por los coches. Deben de haber sido varios llegando rápido y grueso, porque no puedo ver cómo atraparon a tantos a la vez antes de que todas esas cosas se dispersaran y se fueran de la carretera. Pero por Dios, supongo que el camino al infierno realmente está pavimentado con buenas intenciones. Desde 1975 hasta 1990, las tierras del sur de Estados Unidos fueron acechadas por uno de los asesinos más abominables y viciosos que el país haya conocido. Se cree que torturó, violó y asesinó a más de 50 mujeres y niñas diferentes durante su grotesca ola de 15 años. Mientras que muchos otros asesinos habrían sido capturados mucho antes de alcanzar semejante número de cuerpos,
El secreto del éxito de este asesino radicaba en su movilidad. No solo estaba constantemente en movimiento utilizando su camión de 16 ruedas, sino que también convirtió la cabina insonorizada de su camión en una verdadera cámara de tortura. Esta es la historia de Robert Ben Rhodes, quizás más conocido como el asesino de paradas de camiones. Nacido el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, Iowa, los años formativos de Rhodes lo diferencian de la mayoría de los asesinos en serie, debido a su relativa normalidad. Aunque su padre fue soldado en Alemania Occidental hasta sus años de escuela primaria, la infancia de Rhodes parece haber sido estable y saludable objetivamente. Nunca fue abusado, nunca se comportó mal, y en su adolescencia cualquier problema en el que se metiera era característico de un adolescente angustiado normal. Fue activo y extrovertido durante sus años de secundaria, participando en deportes como fútbol y lucha libre. Incluso asistía regularmente al club de francés de la escuela secundaria Thomas Jefferson, y aparentemente era bastante competente en francés. Los problemas mencionados involucraron arrestos juveniles por peleas públicas y manipulación de vehículos. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que muy pocos jóvenes pasan la adolescencia sin meterse en alguna pelea ocasional. Parece que la oscuridad solo entró en la vida de Rhodes en 1964. El mismo año en que se enlistó en los Marines de Estados Unidos, fue alrededor de esta época que su padre fue arrestado repentinamente por la policía de Council Bluffs, y la comunidad local quedó atónita al descubrir que enfrentaba cargos por tocar inapropiadamente a una niña de 12 años. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, el padre de Rhodes se quitó la vida antes de ser juzgado. Tras esto, Rhodes entró en una especie de espiral descendente, y su conducta militar empeoró hasta el punto de que en 1968 fue deshonrosamente dado de baja del ejército por su participación en un robo violento. Durante los años siguientes, la existencia de Rhodes se vio marcada por su incapacidad para adaptarse a cualquier tipo de estilo de vida rutinario. Asistió brevemente a la universidad, pero abandonó rápidamente. Luego intentó unirse a la policía de Council Bluffs, pero su solicitud fue rechazada debido a su baja deshonrosa del ejército. Posteriormente, encontró trabajo en una variedad de tiendas, supermercados, almacenes y restaurantes, casándose y divorciándose de 3 mujeres diferentes en el proceso. Una de estas mujeres, Deborah, recuerda que Rhodes se volvió terriblemente abusivo una vez que se apagó la llama de su romance, y ella se encontró constantemente rechazando sus intentos de introducir actividades sádicas y masoquistas en su relación. Eventualmente, Rhodes encontró una forma de empleo en la que finalmente pudo establecerse, alejándose de Iowa, todo el dolor, tormento y vergüenza, así como de las despreciables inclinaciones de su padre. El transporte de larga distancia. Rhodes declaró más tarde que había estado aprovechando a autoestopistas y acompañantes de paradas de camiones desde mediados de la década de 1970, pero debido a su movilidad, no llamó la atención de las autoridades hasta 1990. Fue en enero de ese año cuando Rhodes se encontró casualmente con una pareja de autoestopistas, un matrimonio llamado Patricia Walsh y Douglas Sakowski. Patricia y Douglas habían estado haciendo autostop por todo el estado de Texas, y según todos los informes, habían tenido un viaje agradable hasta ese momento, sin motivo para sospechar de Rhodes, que parecía perfectamente afable cuando se detuvo inicialmente para recogerlos. Sin embargo, poco después de continuar por la carretera, comenzó la pesadilla de la pareja. No está claro cómo fue asesinado Douglas, pero cuando su cuerpo fue encontrado en el condado de Sutton, Texas, no pudieron identificarlo hasta 2 años después. En la semana siguiente al asesinato de su esposo, Patricia Walsh se mantuvo viva durante 7 largos días antes de que finalmente fuera asesinada. En ese momento, la policía sospechaba que había sido utilizada esencialmente como esclava del placer, mantenida atada y amordazada en la cabina insonorizada de Rhodes, y torturada repetidamente hasta que él se aburrió de ella. Luego arrojó su cuerpo al condado de Millard, Utah, y para cuando llegó a la mesa de autopsias, apenas era reconocible. Un mes después, Rhodes secuestró a Shayna Holtz, de 18 años, desde el costado de la carretera, metiéndola en su improvisada cámara de tortura, donde la mantuvo prisionera y la torturó durante unas 2 semanas. Milagrosamente,
Shayna logró escapar de su cautiverio e informó de inmediato a las fuerzas del orden sobre su terrible experiencia. Dio a la policía una descripción detallada de Rhodes y del camión que conducía, lo que llevó a la rápida detención de su agresor. Sin embargo, cuando se enfrentó a la posibilidad de presentar cargos contra Rhodes, Shayna comenzó a dudar repentinamente. Le dijo a los investigadores policiales que no creía que un jurado creyera su historia, y aunque se le aseguró que la montaña de pruebas garantizaría una condena, se negó a comparecer en el tribunal. «No veo nada bueno en presentar cargos», dijo en el registro. «Solo sería mi palabra contra la suya. Si hubiera alguna evidencia, presentaría cargos y lo demandaría». Se le mostró nuevamente la gran cantidad de evidencia recopilada y se le aseguró que ningún jurado en la tierra se negaría a condenar a Rhodes por sus acciones atroces y brutales, pero aún así declinó comparecer en el tribunal. Ahora se cree que Shayna encontró la combinación de miedo y trauma completamente abrumadora psicológicamente. Puede haber creído que, si era absuelta de los cargos, Rhodes la buscaría para someterla a más del mismo trato horrible. Y si lo hiciera podría no tener la suerte de escapar por segunda vez. 2 semanas después de que se retiraran los cargos de secuestro contra Rhodes, 2 adolescentes fugitivos llamados Ricky Lee Jones y Regina K. Walters intentaban hacer autostop en las afueras de Pasadena, Houston. Rhodes los vio, mostró su fachada de amabilidad, y cuando la joven pareja subió a la cabina de su camión, su destino quedó sellado. Al igual que con Patricia Walsh y Douglas Sakowski, Ricky Lee Jones fue asesinado casi de inmediato, encontrándose su cuerpo el 3 de marzo de 1991 en el condado de Lamar, Mississippi, mientras que a Walters se le dijo que sufriría el mismo destino a menos que cumpliera. El secuestro de Regina K. es quizás uno de los asesinatos más visceralmente perturbadores de Rhodes, porque en este caso existe evidencia fotográfica real de los momentos finales de su víctima. La policía más tarde confiscaría fotografías de la casa de Rhodes que mostraban a Regina Walters y otras víctimas siendo obligadas a estar de pie y sentarse en posiciones dolorosas de estrés. Estas fotografías son extremadamente inquietantes, ya que el horror grabado en sus rostros es palpable. En el caso de Regina, las imágenes la muestran con diferentes longitudes de cabello y una variedad de moretones diferentes, lo que sugiere que había sido mantenida cautiva durante mucho tiempo, posiblemente incluso meses. Además del abuso físico y tortura psicológica, Robert Ben Rhodes optó por burlarse cruelmente del padre de Regina en una serie de llamadas telefónicas anónimas en los meses posteriores a su secuestro. Rhodes llamaba a su casa u oficina y decía cosas como: «He hecho algunos cambios. Le corté el cabello». Durante una de esas llamadas telefónicas, el padre de Regina le preguntó a Rhodes si al menos le diría si su hija estaba viva o no. Según los informes, Rhodes respondió: «Oh, ella está viva, claro. La dejé colgada en un granero en algún lugar, pero nunca la encontrarás». Era una mentira. Para cuando se hizo la llamada telefónica, Regina ya estaba muerta, asesinada de una manera casi demasiado repugnante para contar. El día de su ejecución, Regina fue llevada a un pedazo de tierra agrícola abandonada, donde había una choza podrida y derruida. Rhodes le cortó sus largos rizos y la obligó a ponerse un largo vestido negro y tacones. Luego le dijo que posara como si él estuviera a punto de atacarla. Las fotos que Ben Rhodes tomó de ella ese día son fáciles de encontrar en línea, y es posible que le hayan asegurado que estaría a salvo si solo cumplía con la solicitud. Fue una mentira. Una vez que Rhodes terminó de tomar fotografías de Regina en sus poses dóciles y torpes, envolvió un trozo de alambre de metal alrededor de su cuello y luego estranguló la vida de ella. Afortunadamente, Rhodes fue detenido poco después, negándole la oportunidad de matar nuevamente, pero fue indudablemente un susto aterrador para su última víctima potencial. En la madrugada del 1 de abril de 1990, el patrullero de la patrulla de carreteras de Arizona, Mike Miller, descubrió un camión con las luces de emergencia encendidas en el costado de la interestatal. Decidió detenerse para ver si el conductor necesitaba alguna ayuda. Miller estacionó su patrulla al borde de la carretera y salió a investigar. Cuando llegó al nivel de la cabina de dormir del camión, escuchó un sonido tenue que provenía del interior. Cuando abrió la pequeña escotilla, fue recibido por un grito ensordecedor. Dentro había una Kathleen Vine desnuda y ensangrentada.
cuyos brazos estaban sujetos por un par de esposas que habían sido fijadas al techo de la cabina. Cuando Rhodes salió del asiento del conductor del camión, le dijo al horrorizado policía Miller que simplemente había encontrado a Kathleen así en el costado de la carretera y estaba en proceso de buscar ayuda para ella. Afortunadamente, Miller no creyó el ardid de Rhodes y el oficial sacó su pistola, desarmándolo y arrestándolo en el proceso. Fue solo cuando Rhodes estaba bajo custodia policial que un detective de homicidios pudo vincularlo con una serie de desapariciones en los estados sureños de América. Poco después, se le añadió un cargo de asesinato a una lista ya extensa de delitos, que incluía asalto agravado y encarcelamiento ilegal. No fue hasta 1994 que Rhodes fue condenado por el asesinato de Regina K. Walters, y como castigo, fue sentenciado a cadena perpetua en el Centro Correccional Menard en Chester, Illinois. Más de una década después, fue extraditado a Utah para ser juzgado por las muertes de Candace Walsh y Douglas Sakowski. Los cargos fueron retirados después de que las familias de las víctimas afirmaron que testificar en el tribunal sería demasiado doloroso de soportar. Se les aseguró que Rhodes estaba a punto de ser extraditado a Texas para ser juzgado por el asesinato de Ricky Lee Jones, y en este caso, Rhodes se declaró culpable de su muerte a cambio de una segunda cadena perpetua, asegurando que nunca volvería a ver la luz del día. Rhodes ahora tiene 76 años y sigue detenido en el Centro Correccional Menard de máxima seguridad, pero aunque ha afirmado anteriormente haber tenido hasta 50 víctimas, las autoridades han dicho que es poco probable que vuelva a ser juzgado. Eso significa que es imposible saber cuántas personas desaparecidas son responsabilidad de Rhodes y que hay decenas de familias en Texas, Luisiana, Mississippi y Utah que nunca sabrán realmente qué les sucedió a sus seres queridos. Tampoco está del todo claro por qué Rhodes decidió matar en primer lugar. Quizás todo se deriva de la ira y la vergüenza que sentía hacia las tendencias de su padre, y eventualmente, hacia su propio suicidio, y que matar a los inocentes era su forma de vengarse del mundo que sentía que lo había agraviado mientras estaba en la flor de su vida. Lo único que sabemos con certeza es que Rhodes estaba imbuido de una rara y destilada variedad de maldad que lo llevó no solo a torturar a aquellos a quienes iba a matar, sino también a alcanzar y torturar a sus familias también. Fue una noche neblinosa de sábado el 25 de julio de 1953, cuando Lester Woodward, un camionero interestatal de 30 años, se detuvo en un oscuro estacionamiento de grava para dormir unas horas. Era algo que Woodward había hecho cientos de veces mientras conducía por la autopista de Pensilvania, una práctica común entre los camioneros de larga distancia para reducir el agotamiento y disminuir las posibilidades de accidentes graves de tráfico. A la mañana siguiente otro camionero se encontró perdido en la misma carretera, y al ver el camión de Woodward todavía estacionado en el mismo lugar apartado, decidió detenerse para pedir direcciones. Cuando se puso a la altura de la cabina de Woodward, vio al hombre inclinado contra el tablero y llamó para despertarlo. Woodward no respondió, y fue entonces cuando el camionero perdido notó el único agujero de bala cerca de la línea del cabello del hombre. Woodward había sido ejecutado con un solo disparo de un revólver calibre .32. La policía especuló que el asesino había estacionado silenciosamente su propio vehículo en el estacionamiento apartado, antes de montar sigilosamente en la cabina del camión para disparar el disparo fatal. También sospecharon que su rápida huida había causado un choque de 6 autos cerca, en el que varios perdieron la vida esa noche. Dado que la billetera de Woodward estaba completamente vacía, la policía sospechaba que el asesinato fue poco más que un robo violento. Pero apenas 3 días después, el tiroteo de otro camionero sugeriría que el motivo del asesino era considerablemente más siniestro. A 49 o 50 kilómetros al este del lugar donde fue asesinado Lester Woodward, Harry Pitts, de 39 años, se tomó un descanso de hacer paradas para la compañía Baker Drive Away, cuando se detuvo en un estacionamiento igualmente aislado para descansar. A la mañana siguiente, un compañero de trabajo de Pitts vio su camión estacionado en el estacionamiento y se detuvo junto a él para charlar. La vista que lo recibió fue realmente horripilante. Mientras dormía, Pitts había sido disparado por la boca, dejando una horrible herida abierta en su mejilla. La bala luego atravesó su cuello,
cortando su médula espinal y matándolo al instante. El análisis balístico confirmó que la bala era un proyectil calibre 32 disparado por el mismo revólver que mató a Lester Woodward. Las huellas de neumáticos sugirieron que, después de la ejecución de Pitts, el asesino había huido del lugar del crimen de la misma manera que lo había hecho anteriormente. Sin embargo, en este caso no hubo signos de robo, ya que todas las pertenencias de Pitts fueron dejadas en su persona. Esto se redujo a una de dos posibilidades. O el asesino fue interrumpido mientras revolvía los bolsillos de Pitts para recuperar su billetera, o el robo nunca fue su intención en primer lugar. Esta última dejó a la policía con una perspectiva aterradora, y cuando ningún testigo se presentó para confirmar que había tropezado con la escena del crimen, prácticamente se confirmó. Cuando las noticias de los asesinatos llegaron a los oídos de los camioneros de la región, los aterrorizó. La idea de que tal monstruo los atacara al azar cuando estaban más vulnerables era casi demasiado para soportar. Los camioneros comenzaron a tomar ciertas precauciones para mantenerse seguros. Se armaron con armas de fuego y armas blancas, y comenzaron a viajar en parejas o en convoyes completos para disuadir a cualquier atacante potencial. Cuando llegaba la hora de dormir, los camioneros aterrorizados se amontonaban en los estacionamientos de restaurantes o estaciones de servicio, y aunque muchos hacían bromas sobre su círculo de carros, el miedo entre ellos era mortalmente serio. Algunos se negaron a creer que algo tan espantoso estaba ocurriendo y sugirieron que las víctimas fueron seleccionadas deliberadamente. «Creo que es un tipo con rencor», dijo uno a un reportero. «Tal vez agarró al tipo equivocado la primera vez y luego volvió para agarrar al correcto la segunda vez. Simplemente no puedo entender que fuera a dispararle a cualquiera». Al día siguiente, las fuerzas del orden anunciaron una teoría muy diferente. «Hay un maníaco suelto en la autopista», dijo un detective de homicidios tras el tiroteo de otro camionero en Ohio. El terror se apoderó de la autopista y un número aumentado de patrulleros de carreteras vigilaban las carreteras. Se les encargó despertar a todos los conductores solitarios que dormían, a veces diciéndoles que siguieran adelante, otras veces solo para asegurarse de que no hubieran sido ejecutados como se esperaba. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, capitalizando los miedos mortales de los camioneros en todas partes, y llamaron al misterioso asesino el fantasma de la autopista. La tercera víctima fue John Shepard, de 36 años, y al igual que las otras víctimas, fue asesinado a tiros en la cabina de su camión mientras dormía junto a la carretera. Sin embargo, milagrosamente, Shepard sobrevivió al ataque, y más tarde participó en una entrevista de prensa desde la cama de hospital donde se recuperaba. «Hubo un ruido como de un petardo en mi cabeza y me levanté gritando por mi madre», le dijo a los reporteros. «Pensé que estaba en casa». Les contó que, de alguna manera, las balas destinadas a matarlo simplemente le habían destrozado la mandíbula. Luego, mientras intentaba detener el sangrado, escuchó una voz masculina aguda que le llamaba desde afuera. «Estoy sin gasolina, necesito dinero», dijo la voz. En ese momento, Shepard ni siquiera se dio cuenta de que lo habían disparado, y asumió que lo habían golpeado con algo en el curso de un robo. Entregó su billetera y su reloj, y luego escuchó al asaltante acelerar en su automóvil. Después de que la bala fue retirada de la mandíbula de Shepard, los analistas balísticos determinaron que había sido disparada desde la misma arma que mató a Woodward y Pitts. El fantasma de la autopista había vuelto a atacar. Determinados a atrapar al culpable, las fuerzas del orden arrojaron el libro a casi cualquier persona que despertara sospechas. Intentaron atribuir los asesinatos a una pareja recién casada que había financiado su luna de miel cruzando el país robando camioneros, pero el caso se desmoronó. Luego estaba el empresario con una pistola automática calibre 22 en su maletero, pero el calibre no coincidía con el utilizado en los asesinatos. Luego se arrestó a 3 gángsters de Florida, bajo sospecha de los asesinatos, pero cada uno tenía coartada para las noches en cuestión. Tras los arrestos, varios camioneros aterrorizados informaron que los seguía un hombre en un automóvil, pero cada vez que la policía llegaba al lugar, descubrían que el hombre había desaparecido. Sin embargo, no está claro si realmente alguien estaba siguiendo a los conductores, ya que podría haber sido el caso de que la paranoia profunda se había establecido entre los camioneros de la región. Durante el mes que siguió, y a pesar de los numerosos bloqueos establecidos por varias unidades de patrulla de carreteras, hubo poco progreso en el caso.
La Asociación de Camioneros de Pensilvania incluso ofreció el equivalente de $118,000 en recompensa por cualquier información que llevara a la captura del fantasma, pero la recompensa no generó una sola pista utilizable. No fue hasta principios de octubre de 1953 que hubo un avance serio en el caso, y vino en forma del reloj robado de John Shepard, que apareció en una casa de empeños de Cleveland. El dueño de la tienda había recibido una descripción detallada del artículo, y de inmediato contactó a la policía cuando determinó que era la misma pieza. Afortunadamente, el hombre que empeñó el reloj fue lo suficientemente imprudente como para dar su nombre real al dueño de la tienda, y no pasó mucho tiempo antes de que los policías lo rastrearan hasta una pensión en la misma ciudad. Cuando la policía llegó a la pensión y exigió que les mostraran la habitación de un tal John Wesley Wable, les dijeron que había desaparecido. Sin embargo, John había dejado atrás a una novia de 22 años, Leora Creasy, quien les dijo a la policía que le habían dado un regalo de despedida muy inusual. Un revólver calibre .32. Era el mismo revólver exacto que se había utilizado en los emboscados a camioneros. Tras investigar un poco sobre el pasado de Wable, la policía descubrió que era un trabajador desempleado de una fábrica que había sido despedido de su trabajo en marzo. A pesar de que Wable no tenía historial de crímenes violentos, la frustración creció cuando se enteraron de que lo habían arrestado el 6 de agosto, cerca del lugar del asesinato de Woodward, por no devolver a tiempo un automóvil alquilado. La policía realmente lo tenía bajo custodia hasta el 23 de septiembre, cuando el padre de Wable resolvió el caso con el concesionario de automóviles, convenciéndolo de retirar los cargos en el proceso. Su frustración se duplicó cuando descubrieron que, mientras estaba detenido en la cárcel del condado, Wable había admitido ser el fantasma de la autopista, pero su confesión fue desestimada por carceleros escépticos que la consideraron un intento infundado de ganar notoriedad, y fue puesto en libertad posteriormente. El 9 de octubre de 1953, comenzó una cacería humana a nivel nacional para capturar a Wable. Al día siguiente, un patrullero del estado de Nuevo México vio el automóvil robado cerca de Isleta, una pequeña ciudad a solo 16 kilómetros al sur de Albuquerque. Dentro del automóvil había 3 hombres, cada uno buscado en conexión con el robo de una estación de servicio de Albuquerque, y uno de estos hombres resultó ser John Wesley Wable. Con la policía pisándole los talones, Wable y sus 2 cómplices huyeron a velocidades superiores a 160 y algo de kilómetros por hora, atravesando 2 barricadas policiales en el proceso. Cuando la policía finalmente alcanzó el automóvil, Wable había huido a pie. Poco después, una enfermera fuera de servicio llamada Carolyn Smith vio a un autoestopista caminando hacia un campamento local de personas sin hogar cerca de las vías del ferrocarril de Santa Fe. En ese momento, Wable había adquirido notoriedad nacional por sus crímenes, y muchos estaban familiarizados con su descripción física. Smith también notó que el hombre parecía extremadamente agitado. Siguiendo un presentimiento, informó el avistamiento a la policía local. Tras su arresto, Wable insistió en que era completamente inocente de los asesinatos. Admitió ser el propietario del arma homicida, pero afirmó que un amigo suyo llamado Jim Parks había tomado prestada el arma solo una semana antes de que comenzaran los asesinatos. No había evidencia de que tal hombre existiera, pero Wable insistió en mantener su versión durante su breve juicio. Sin embargo, terminó por admitir que estuvo en la escena del tiroteo de John Shepard, pero dijo que fue Parks quien disparó al hombre antes de robarle el reloj. El padre de Wable juró que su hijo estaba en la cama en el momento de los asesinatos, pero los argumentos de la fiscalía fueron sólidos. Luego de solo 4 horas de deliberación del jurado, se leyó el veredicto en el tribunal: culpable de asesinato en primer grado. La pena recomendada fue la pena de muerte. El 26 de septiembre de 1955, John Wesley Wable fue ejecutado en la silla eléctrica. El hombre había desaparecido, pero su legado permaneció. La aterradora ola de asesinatos de Wable cambió para siempre los hábitos de los camioneros de larga distancia en todas partes. Desde entonces, los conductores de camiones se congregan en masa en paradas bien iluminadas y concurridas para dormir, obteniendo el descanso tan necesario. Un camionero puede que no crea en fantasmas o espíritus, pero no se puede negar que están atormentados por el recuerdo aterrador de John Wesley Wable.
Algunos asesinos seriales son atrapados completamente por accidente, otros después de largas y agotadoras investigaciones. Pero hay una clase especial de asesinos múltiples cuya carrera creando cadáveres llega a su fin cuando se entregan a la policía. Y uno de esos es Wayne Adam Ford. Nacido el 3 de diciembre de 1961, Ford fue el segundo hijo de un padre estadounidense y una madre alemana en Petaluma, California. Los problemas personales de Ford comenzaron a los 10 años, cuando el complicado divorcio de sus padres tuvo un efecto psicológico profundo en él. Después de solo unos pocos años de secundaria, Ford abandonó los estudios y se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió durante 6 años antes de recibir una baja honorable en 1985. Fue una separación amistosa, pero el deterioro psicológico creciente requirió varias estancias en hospitales psiquiátricos. Ford llegó a detestar el estilo de vida marino y el cuerpo no tenía interés en retener a alguien con desviaciones cada vez más peligrosas. Pasó por 2 matrimonios, ambos terminaron en divorcio, y como muchos otros que no lograron establecer una rutina o estilo de vida, se convirtió en camionero de larga distancia para llegar a fin de mes. Fue durante su carrera como camionero que comenzó a tener problemas con la ley, pero nunca parecía que algo se le pegara. Finalmente, el 3 de noviembre de 1998, Ford entró en el departamento del sheriff del condado de Humboldt en Eureka, California, y le dijo a la gente en el mostrador que necesitaban arrestarlo. Cuando se le preguntó por qué, Ford simplemente sacó de su bolsillo una bolsa Ziploc que contenía el seno cercenado de una de sus víctimas. Luego les dijo a los asombrados agentes que había asesinado a 4 mujeres entre octubre de 1997 y noviembre de 1998. Tras esta confesión, fue arrestado rápidamente y detenido. A pesar de la confesión detallada de Ford, no fue hasta junio de 2006 que fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Su obra espeluznante fue tan escalofriante que incluso con un veredicto de culpabilidad, Ford fue condenado a muerte por sus crímenes. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín de California, pero debido al moratorio sobre ejecuciones en California, es poco probable que se enfrente al destino de sus víctimas en el futuro cercano.